Hola iglesia amada, ¿cómo están? Buenas tardes. Acá les traigo el mensaje de la crucifixión de Cristo. Este mensaje que dimos un día antes del domingo de Pascua en la reunión de jóvenes, por lo cual, habiendo tenido problemas con la saturación de internet, decidió tanto Emma como María poder grabarlo de vuelta para que quede un mensaje claro para bendición del cuerpo de Cristo. Yo titulé este mensaje Camino a la Cruz y vagamente estaría buenísimo que podamos viajar a través de esas horas, a través de ese lapso de tiempo que Jesús pasa desde Getsemaní hasta su crucifixión. El propósito de Dios estaba a punto de ser consumado. El propósito de Dios estaba a punto de finalizar y el mundo iba a ser redimido por la sangre de Cristo. Como dice Efesios, este plan eterno, Él nos ha elegido, Él nos ha predestinado antes de la fundación del mundo. También dice Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo que ha entregado a su único Hijo para todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En Filipenses 2, la palabra dice que el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante al hombre. Y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El Señor se dirige al Monte de los Olivos con sus discípulos, también llamado en hebreo Getsemaní, que significa prensa de aceite. Jesús sabía que el propósito por el cual estaba en la tierra estaba a punto de ser consumado. Jesús le pide a sus discípulos que puedan orar, que puedan interceder por este momento tan crítico. Les pide que se puedan mantener expectantes, despiertos. Les dice que velen y que oren para no caer en tentación. Jesús se adelanta un poco más adelante y pide a Dios que si puede pasar esa copa de Él, que lo haga, pero que sea la voluntad de Dios y no la de Él. Jesús no estaba atemorizado por la muerte, sino que estaba a punto de perder lo que Él había logrado, la santidad. Estaba a punto de perder la integridad. Jesús vuelve nuevamente con sus discípulos y ellos estaban dormidos. El sueño los había atrapado y les había ganado. Nuevamente los despierta y aún así vuelve a pasar lo mismo. Esta palabra me deja dos enseñanzas muy lindas. Lo primero que me dice esta palabra es no fiarnos de nuestra propia prudencia. Los discípulos habían confiado en ellos y no habían podido
ganarle a la carne. Terminado la oración de Jesús, ellos se dormían. Como dice Jesús, mas el espíritu está dispuesto, pero la carne no. Jesús necesitaba apoyo espiritual, intercesión, fortaleza. Pero ellos no pudieron lograrlo. La palabra prudencia en el Proverbio, capítulo 3, versículo 5, dice: no te fíes de tu propia prudencia, sino fíate en Jehová. Esa palabra prudencia significa sostenerse a través de. Y hoy nos podemos preguntar sobre qué está sostenido en mi vida espiritual, cómo se está sosteniendo, en qué, dónde está fundamentada mi fe, desde qué perspectiva estoy viendo y entendiendo el sacrificio de Cristo. La otra enseñanza que nos deja es que más allá que no podamos ver un propósito finalizado, más allá que no podamos ver algo positivo, sabemos que lo mejor que nos puede pasar es entregarnos a la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable y que es perfecta. Judas, uno de sus discípulos, ya había revelado el lugar donde estaba Jesús. Solo por 30 monedas de plata, él vendió a Jesús. Jesús fue entregado a los sacerdotes, a los judíos. Judas no se pudo arrepentir, pero sí sintió un gran remordimiento. Ya su conciencia no lo dejó tranquilo. Sintió mucha culpa. Y la culpa lo llevó a su muerte. La culpa muchas veces nos hace esquivar los brazos de Cristo. La culpa nos apaga el gozo, nos acusa, nos humilla y nos mata. Él fue llevado al Sanedrín, donde fue juzgado por el sumo sacerdote Caifás. Lo abofetearon, fue entregado luego a la corte romana para que sea procesado. Ya que los judíos no podían procesar a Jesús porque la ley romana estaba sobre ellos. La ley romana no procesaba a nadie por blasfemia de Dios. Entonces presentaron otros cargos, como él pervierte a la nación, se niega a dar tributo al César, diciendo que es el mismo Cristo, un rey. El pueblo judío lo entregó a la crucifixión. Pero Jesús estaba a punto de convertir aquella tortura en una bendición. Poncio Pilato se lava las manos porque él se da cuenta de que era sangre inocente, pero lo entrega a la crucifixión a pedido del pueblo. Es conducido al pretorio, aquel lugar donde los soldados romanos los desnudan, se burlan de él, le dan latigazos. Los látigos de los soldados romanos, investigando un poco, dice que tenían tientos de cueros muy largos y en sus puntas incrustado huesos y plomo. Muy pocas personas ante esta tortura podían
sobrevivir. Algunos quedaban inconscientes y eran muy pocos los que podían llegar a una crucifixión conscientes. Luego lo visten de rey, lo azotan, lo escupen. Luego lo visten con su ropa y va camino a la cruz. Camino al Monte Calvario o Gólgota, también llamado lugar de las calaveras, ya que dicen que mirándolo de una perspectiva, las piedras forman una calavera. El Monte Calvario está fuera de las murallas de Jerusalén. Jesús murió fuera de las murallas de Jerusalén. Hebreos capítulo 13, 11 y 12 dice: porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar el pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Los sacerdotes, una vez que tenían la sangre del animal, que era la que iba a ser introducida en el lugar santísimo, llevaban el cuerpo del animal fuera del campamento para ser quemado y deshecho. De la misma forma, esto es sombra de Cristo. Lo que hacían los sacerdotes en la antigüedad, en el antiguo pacto, es sombra de lo que padeció Cristo en la cruz. Dice la palabra que Él estuvo crucificado desde la hora tercera a la hora novena. Hay un versículo que te quiero compartir en Éxodo 29, la palabra dice, vamos a leer el 38 y el 39. Esto es lo que ofrecerás sobre el altar: 2 corderos de 1 año cada día, continuamente. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro ofrecerás a la caída de la tarde. Esto realmente también era sombra de lo que había de venir, es sombra de Cristo, ya que Jesús estuvo desde la hora tercera, que eran las 9 de la mañana, hasta la hora novena, que fueron las 3 de la tarde. Jesús cumple también con esta ofrenda, este holocausto que se hacía diariamente, a la mañana y a la tarde. A la hora sexta el día se oscureció y tinieblas sobre la tierra hubo, dice. El pecado del mundo había sido sobre Jesús. La redención del mundo se estaba cumpliendo a través de Jesús. A la hora novena Jesús clamó: Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Muchos decían: está llamando a Elías, y otra vez volvió a clamar y entregó su espíritu. En ese momento el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo. Dicen que las piedras se partieron y se abrieron sepulcros, y muchos santos que habían dormido se levantaron y se aparecían en la ciudad a muchos. El significado de este velo que se rasgó es la reconciliación que tenemos con Dios a través de Jesucristo. Solamente en la antigüedad, el único que podía pasar detrás del velo era el sumo sacerdote. Pero gracias a Jesucristo,
tenemos entrada al lugar santísimo, entrada a la misma presencia de Dios, del Dios vivo, del Dios creador, del Dios poderoso. Gracias a Jesús, hoy tenemos reconciliación con Dios a través de la fe. Él cargó con el pecado del mundo para la redención de nuestra alma. Ese fue el peor sufrimiento, el momento donde cargó todos los pecados del mundo sobre Él. Él venció con la muerte al que tenía el imperio de la muerte. También Colosenses dice que Él ha anulado el acta de los decretos que nos era contraria, clavándolo en una cruz. Esa es la palabra que Dios había puesto en mi corazón. Iglesia, que Dios te bendiga. En el próximo video estaré compartiendo una canción que hace mucho tiempo el Señor me regaló, y este es el momento justo para poder compartirla y adorar su nombre. Lo bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.